¿Cómo vais a esperar que esté yo bien de la cabeza con la que tengo encima? No tengo amigos. No tengo amigos. Hola, yo soy Jane y no tengo amigos con los que comentar las cosas que me destruyen, así que hoy vengo a hablar de la limerencia. Puede ser que esté yo limeranta viva y como ya no sé cómo sacarme esto de encima, pues he dicho, vamos a hacer un vídeo sobre este tema, a ver si así empezamos a sublimar un poquito los deseos a través de las creaciones, porque otra cosa no, pero últimamente parece ser que no puedo parar de crear. A pesar de ser un término del que hemos empezado a hablar públicamente hace no tanto, en realidad esta palabra la acuñó la psicóloga Dorothy Tennant nada menos que en 1979, en su libro Amor y limerencia, la experiencia de estar enamorada o enamorado. Esta psicóloga, después de entrevistar a cientos de pacientes, se dio cuenta de que había un patrón en algo que muchos describían como estar enamorados, pero en realidad se parecía más a una especie de obsesión romántica que los estaba consumiendo por dentro. La limerencia va más allá de que alguien te guste mucho, es estar atrapado en un ciclo de pensamientos intrusivos sobre esa persona, idealizarla hasta el extremo y sentir que cada mínima señal que recibes de su parte es una confirmación de que ese amor que tú estás sintiendo puede ser recíproco. Y cuando digo cualquier mínima señal me refiero a cosas como me saludó en el ascensor o le dio like a una foto mía en Instagram. Recientemente ha habido un caso de limerencia bastante heavy que se ha hecho muy viral, que es el de Kendra Hilty, más conocida como Me enamoré de mi psiquiatra. Es un caso que a mí me ha tenido bastante obsesionada, la verdad, porque por un lado me da mucha fantasía porque es que está locatis, o sea, es una cosa loquísima, pero por otro yo he tenido episodios de limerencia que probablemente desde fuera puedan parecer así de locos. Cuando estás metida en esa situación no te das cuenta de lo demencial que es. Pero, por ejemplo, cuando ella dice, y él va y me dice, nos vemos el mes que viene. Amiga, si es una persona a la que llevas 3 años viendo una vez al mes, no me parece una señal de que le gustas. O sea, es a esas cosas a las que me refiero exactamente cuando digo que cualquier mínima señal la vas a interpretar como que esa persona siente algo por ti. No porque sea algo racional o porque realmente haya donde rascar, sino porque es tal la necesidad de que ese sentimiento sea recíproco que tu cerebro le da la vuelta a la situación de una forma horrorosa y que solamente te puede llevar al sufrimiento porque todo lo que has podido tener con esa persona está en tu cabeza. Disclaimer, lo tengo que decir, no estoy hablando de gente que se dedica a hacer cositas con doble sentido y después dejarte de loca, que también los he tenido. Gente que a mí me decía que yo me lo estaba inventando y después a mis amigas les decía, no, en verdad no se lo está inventando, yo sé que me comporto con ella como si fuera su pareja. Que no creo yo que ningún mentiroso, canción de Iván Ferreiro 2008, vaya a acabar viendo este vídeo, pero si se diera el caso, no voy a ser yo quien te perdone los pecados, cariño mío. Que a lo mejor lo que hay que hacer es echarle un par de narices y dejarse de jugar con los sentimientos de la gente, reconocer las cosas que haces y por qué las haces. Más que nada porque lo de andar dejando cadáveres emocionales tampoco está bonito. Y a mí me sorprende mucho que haya personas que puedan hacerlo sin que les remuerda la conciencia lo más mínimo. A mí que me lo expliquen. Bueno, pues ya me he quedado a gusto, así que vamos a ver cuál es la diferencia entre limerencia y enamoramiento. Para alguien que está metida en ese bucle, es muy difícil de entender que la limerencia ni es amor, ni es enamoramiento, ni nada que se le parezca, porque en el amor existe una reciprocidad, una construcción de un vínculo y el conocimiento mutuo. Tú puedes generar una relación de limerencia con una persona con la que no has hablado en tu vida o incluso con un personaje ficticio, de una novela o de una película. Es decir, no te estás enamorando de la persona real, sino de la fantasía idealizada que construyes alrededor de esa persona o de la información que infieres a partir de los datos que tienes. Por ejemplo, me gusta esa persona porque viaja sola por el mundo, lo cual significa que es muy valiente. Que viaja sola por el mundo es un dato y un hecho objetivo, pero que eso significa que es valiente es algo que tú estás infiriendo de esa situación y que no necesariamente es verdad. Puede ser que esa persona esté viajando sola por el mundo porque a lo mejor se quiere en Word
y antes que saltar por la ventana, prefiere viajar sola con la esperanza de acabar en una zanja en una carretera secundaria, en un país en vías de desarrollo, por ejemplo. No necesariamente significa que es una persona valiente. Puede serlo, es lo más probable, pero no necesariamente. Tú no conoces a esa persona lo suficiente como para saber con un solo dato si realmente tiene esa cualidad o esa característica o no. Y por eso esta experiencia es tan intensa y a la vez tan desgastante, porque te pasas el día sobreanalizando absolutamente cualquier comunicación que puedas tener con esa persona o incluso cualquier cosa que veas sobre esa persona, aunque no haya sido una comunicación directa. Obviamente con las redes sociales esto se vuelve aún peor, porque se ha subido no sé qué canción en las historias. ¿Será que lo dice por mí? ¿Será que es una indirecta? O sea, es todavía más demencial que hace 20 años, por ejemplo. Es básicamente como tener un crush, como un objeto de deseo, pero completamente delusional, que se convierte en una obsesión y que te deja con la sensación de que sin esa persona en tu vida nada tiene sentido, te deja con el corazón rotísimo, aunque en la práctica ni siquiera tengas un vínculo real con esa persona. La limerencia generalmente se produce con alguien inalcanzable, pero en el fondo es más bien el grado de dificultad, la incertidumbre o la inaccesibilidad lo que potencia esa emoción tan fuerte. Esa necesidad de reciprocidad se ve alimentada por la dificultad de acceder a esa persona, porque tenemos la sensación de que cuanto más nos cuesta conseguirlo, el amor es más real o más fuerte. Es clave el tema de la ambigüedad, incluso aunque la otra persona no sea ambigua, pero que pueda haber una ambigüedad sobre si la otra persona siente lo mismo o no, y también las barreras, ya sean emocionales, físicas, como que esa persona viva lejos, que sea poco comunicativa o que haya situaciones que impiden que se desarrolle una relación. Todo esto hace que la limerencia no solo se mantenga, sino que además se profundice. Es decir, que una persona sea inalcanzable no es un factor para que se desarrolle la limerencia como tal, sino más bien sería la duda, la idealización y la necesidad de reciprocidad no satisfecha. Puede ser que tengas una relación real con esa persona, pero que haya vacíos o falta de claridad que te acaban dejando en ese espacio de tener que lucubrar un poco sobre los sentimientos de esa persona. Hace poco vi una imagen que decía, si te estás preguntando si le gustas, la respuesta es no. Y es tan simple que ojalá alguien me lo hubiese dicho hace muchos años, porque realmente si a alguien le gustas, te lo va a hacer saber. Si tienes que estar analizando cada detalle o cada mensaje, es que la respuesta es no. Es así de sencillo. Nuestro cerebro, por definición, es adicto a las recompensas y por eso es tan fácil caer en este bucle. Cada mínima señal que recibes de esa persona es una descarga de dopamina. Funciona igual que una tragaperras. No sabes cuándo vas a recibir la recompensa y esa incertidumbre hace que te enganches aún más. Hay estudios que demuestran que la ludopatía no tiene tanto que ver con el subidón cuando ganas, sino con el subidón que te da en ese último instante antes de saber si has ganado o no. Es decir, lo realmente adictivo para tu cerebro es la incertidumbre ante la posibilidad de ganar. En el plano emocional, la falta de certeza es lo que convierte esa situación en un terreno en el que proyectar nuestras fantasías. También suele ocurrir en momentos de vacío personal, cuando nos sentimos solos, inseguros, atravesamos etapas de incertidumbre, cuando están pasando muchas cosas malas a nuestro alrededor o estamos con muchos problemas de salud y necesitamos algo bonito en lo que pensar. Por ejemplo, cuando estás con una depresión de caballo. Me han contado. Ahí la limerencia funciona como una vía de escape, como una promesa de que algo tiene sentido, aunque esté sostenida en un espejismo. Para mí también tiene que ver con la necesidad de control. Yo puedo controlar mis fantasías y eso me da una falsa sensación de seguridad y de que tengo todo bajo control, cuando la realidad es que si ya he caído en el terreno de la fantasía es porque probablemente tengo un nivel de desorden emocional bastante tocho. En resumen, la limerencia aparece cuando se combina alguien que despierta nuestra atención con un cerebro deseoso de validación y un contexto emocional que deja espacio para la obsesión o la fantasía excesiva. Lo peor es que todo este proceso no tiene por qué ser inconsciente como en el caso de Kendra Hindley. Con mi último objeto de limerencias varias había hablado literalmente 10 minutos y además 10 minutos en los que yo estaba tan nerviosa que no lo dejé ni hablar y yo desde el minuto 1 dije, la Paquita que a mí me gusta no existe, no es real y no es la persona con la que yo he hablado esos 10 minutos. O sea, yo soy súper consciente de que estoy limerando como una auténtica hija de... Pero lo hago igual. Es muy desesperante este proceso. ¿Cómo me puedo quedar pegada y fantaseando con algo que yo sé que no es real? Que es como que se queda incrustado en mi cerebro y no sé cómo sacarlo.
Sentirse así por alguien cuando no viene a cuento genera un montón de culpa, de sentimiento de inferioridad, de sensación de no ser suficiente, de ser una ridícula, que está esperando algo que no va a ocurrir. Y para muestra un botón, después de aquellos famosos 10 minutos, yo inicié una conversación por redes sociales, me contestó, le contesté y no me pescó más, que es exactamente lo que yo dije que iba a pasar. ¿Cómo es posible sentir algo tan irracional y al mismo tiempo tenerlo completamente racionalizado? De verdad que a mí el self-awareness es una cosa que me quita años de vida. O sea, yo me gustaría ser una persona que no se entera de nada, que no piensa tanto en sus procesos mentales. Y llegamos, amigas mías, a mi tema favorito, el trauma. ¿Adivina qué? Resulta que hay diversos estudios que demuestran que las personas tienen más probabilidades de quedar atrapadas en este tipo de obsesiones cuando tienen historias de trauma, sobre todo de trauma complejo, trauma relacional o experiencias de apego inseguro. ¡Qué sorpresa! La verdad es que el trauma complejo es una caja enorme llena de cosas maravillosas que nunca va a dejar de sorprenderte. Cuando alguien crece en un entorno donde la validación, la seguridad o el afecto eran impredecibles, el cerebro aprende a engancharse a esas migajas de atención. Entonces, cuando en la vida adulta aparece una persona que potencialmente nos puede dar migajas, esa sensación activa las heridas antiguas. Es como si cada mínima señal de algo que se pueda interpretar como interés funcionara como prueba de que esta vez sí me van a querer. Es una forma de intentar recrear las historias que nos hicieron tanto daño en la niñez y cambiarles el final. Te digo una cosa, decidir que ya no quiero meterme en relaciones con personas ambiguas también es cambiarle el final a mi historia. Ahí lo ves. Por eso la limerencia está muy relacionada con la búsqueda de validación externa. No basta con que familiares o amigos nos reconozcan. El deseo se fija en alguien específico y toda la energía se concentra en obtener su mirada, su mensaje, su aprobación. Aunque alrededor tengamos afecto de sobra, el vacío que intenta llenar la limerencia es mucho más antiguo y mucho más profundo. Esto es algo que para mí ha sido súper importante de entender y que hablo bastante seguido con un amigo que también está diagnosticado con trauma complejo, que es que cuando alguien se ha estado muriendo de hambre durante décadas, de hambre de amor, de apego, de afecto, siempre va a seguir buscando migajas por muy lleno que tenga el plato. Y hasta que no entiendas eso, vas a seguir buscando las migajas. De hecho, es posible que lo entiendas y las sigas buscando. Me han contado. En ese sentido, la limerencia puede entenderse como una repetición de dinámicas traumáticas. La espera, la ansiedad por señales, la sensación de que el propio valor depende de lo que haga la otra persona. Si hago esto, esta persona me va a querer. Si me esfuerzo mucho, esta vez sí voy a ser suficiente. Y lo más doloroso es que, aunque la lógica te diga que ahí no hay nada, la emoción insiste, porque la experiencia está teñida por esas heridas del pasado. Una vez tu cerebro ha aprendido ciertos recorridos, va a tender a replicarlos una y otra vez. Y por eso es tan importante entender de dónde vienen las cosas que nos pasan, porque es la forma en que podemos estar más alerta para no repetir esos patrones. O si lo hacemos, por último, que sea desde un lado un poco más racional. Hay una cosa que a mí me da mucha rabia y es que no se nos hable de lo que es la limerencia, pero sí se utilice este mismo concepto romantizado y vendido como si fuera el amor más verdadero. Parece mentira que haya sido Aventura el primero que nos dijo no es amor, lo que tú sientes se llama obsesión. ¿Cuántas veces hemos escuchado letras de canciones que hablan de alguien a quien apenas se conoce, pero de quien se asegura que es el único o la razón para vivir? La industria musical está llena de himnos a la obsesión, al amor no correspondido y al sufrimiento como prueba de amor o de intensidad de ese amor. Pasa lo mismo en el cine. ¿Por qué 500 Days of Summer es un hit entre personas traumatizadas? Porque es limerencia pura. Tom se obsesiona con Summer y proyecta en ella todo lo que desea, sin realmente verla tal cual es y sin darse cuenta de que el interés que él tiene no es recíproco. Recuerdo haber visto esta película cuando salió y haberla interpretado desde el punto de vista de Tom, pero cuando la he vuelto a ver en la adultez me di cuenta inmediatamente de que ella realmente no tiene ningún interés en él, en ningún momento. Incluso en las comedias románticas clásicas, el protagonista suele perseguir a alguien a quien apenas conoce, y el guión lo celebra como romanticismo, cuando en realidad es algo completamente obsesivo.
Encontramos también patrones similares en la literatura, esa figura del amor inalcanzable o no correspondido al que la protagonista dedica toda su vida emocional, reforzando la idea de que la obsesión es lo mismo que el amor verdadero. El mismísimo Romeo y Julieta nos presenta un amor eterno que en realidad ocurre en cuestión de días, que está basado completamente en la idealización, en la intensidad adolescente y en las trabas que hay para esa relación, no en un vínculo real, y que además ya sabemos todos cómo acaba. El problema es que al consumir estas narrativas terminamos normalizando la idea de que sufrir, esperar señales mínimas y obsesionarse son pruebas de amor. Y claro, luego cuando sentimos la limerencia en nuestras carnes morenas, nuestro cerebro dice, pues esto debe de ser amor, porque es lo mismo que he visto en todas las películas y en todas las canciones. En realidad la cultura funciona como un espejo deforme, que lo que hace es exagerar y romantizar la limerencia, convirtiendo algo que es enfermizo, doloroso y obsesivo en una fantasía romántica a la que todos deberíamos aspirar. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Os acordáis cuando hablé de lo mucho que me toca la figa, esa frase de que la recuperación no es lineal? Pues con esto lamentablemente pasa exactamente lo mismo. Esto no es un dolor de cabeza que se te vaya a pasar con un paracetamol y como mínimo vamos a necesitar tiempo para que se nos pase y un esfuerzo muy grande de sacar esas ideas de nuestra cabeza. Puede ser que necesitemos incluso ayuda profesional, sobre todo para tratar las causas subyacentes que nos han llevado a esta situación. En cualquier caso, lo primero es reconocer qué es lo que nos está pasando y ponerle nombre, reconocer que lo que estamos sintiendo no es amor, sino limerencia. Lo segundo es reconocer que la idea que tenemos de esa persona tampoco es real y con ello bajarla del pedestal. Porque no es un ser de luz, no es un ser perfecto ni alguien predestinado a estar con nosotros. Es un ser humano con defectos, contradicciones y para bien o para mal, probablemente menos interés en ti del que te gustaría pensar. Un tercer paso sería reorientar la energía. Este proceso activa una energía que es muy de fuego, que tiene mucho que ver también con la creatividad. Si tú estás pudiendo fantasear o inventar situaciones con esa persona, significa que estás teniendo una energía creativa que puedes enfocar hacia otro lado. En lugar de dejar que ese fuego te consuma, puedes empezar a escribir, pintar, componer, abrir un canal de YouTube para contarle tu vida a la gente, y cualquier cosa que transforme esa intensidad que estás sintiendo en algo que sea productivo y completamente tuyo. Es muy importante también cuidar el terreno emocional. Hay que reforzar los vínculos reales con personas que sí te van a devolver lo que tú les das, que sí te ven como alguien especial a quien quieren mantener en su vida. Pero además, esta es una buena oportunidad para aprender a ser tu mejor compañía. Puedes empezar a probar actividades que no dependan de otras personas, como las que mencionamos en el punto anterior, o tratar de conocer a gente que sí tenga tus mismos intereses, asistir a un club de lectura, buscar gente con la que jugar juegos de mesa. La limerencia se alimenta del vacío, por eso es importante llenar nuestra vida de cosas que nos nutran, porque así le vamos a dejar menos espacio para crecer a la fantasía. Y por supuesto, si ves que la obsesión te está superando, la terapia siempre es una buena idea. Como decía antes, no solo nos puede ayudar a sobrellevar con un poco más de dignidad este proceso, sino que además nos puede ayudar a identificar de dónde viene esa fijación y a trabajar las heridas de apego que la sostienen. En resumen, la limerencia se supera reconociéndola, bajándole un puntito a la idealización, canalizando esa energía y construyendo para ti una vida más plena. Porque aunque la cultura nos haya vendido la idea de que el amor tiene que ser doloroso y obsesivo, la realidad es que el amor debería darnos paz y no ansiedad. Pues eso sería todo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias. Ahora es cuando viene todo eso de suscríbete, dale un like, bla, bla, bla. Sí, sobre todo me gustaría mucho que compartieras este vídeo con tu amiga Limeranta, que seguro que tienes una, para ver si así la sacamos un poquito del bucle. Digo, lo he despertado de su siesta solo para que diga chao. ¿Cierto, bebé? ¿Me perdonas? Mira, vea, diga chao. Oye, oye. No quiere mostrar la cara. Está ronroneando. Chao. Dale like, compártelo y suscríbete.